Deuteronomio capítulo 3 comienza diciendo que volvimos pues y subimos por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Podemos ver que después que el pueblo tuvo lucha en el capítulo 2 donde venció, ahora le sale al encuentro Og, otro rey, este rey de Basán, y el pueblo al parecer tiene miedo, y por eso Dios le recuerda y le dice que no tengan miedo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 no deben tener miedo ni temor, porque el Señor iba a estar con ellos. Y vemos que entonces el pueblo lo que hace es vencer y humillar a este Og, rey de Basán. Nos describe incluso que las ciudades que toman eran ciudades las cuales tenían muros muy altos, fortificadas, puertas y barras muy fuertes, y parecían que no podían ser destruidas por ningún lugar. Sin embargo, como el Señor estaba con el pueblo de Dios, pueden ver que extermina a todos los hombres, mujeres y niños, y toman el botín como era lo común, y finalmente se quedan con esa tierra que el Señor había entregado para el pueblo de Dios. Entonces, desde el verso 12 al verso 22 vemos que de esa tierra conquistada y de todas esas multitud de ciudades, porque eran muchas ciudades, finalmente se reparten tierra, y se le da en esta ocasión específicamente a las tribus de Gad, de Rubén y a la media tribu de Manasés. Pero a la vez se le advierte que aunque ellos se les deja estas tierras para ellos deben dejar en esas tierras a la gente débil, que son los niños, las mujeres y ciertamente sus ganados, y ellos deben seguir participando en la conquista de la tierra prometida con las demás tribus, con el pueblo, porque ese es el mandato que Dios había dado para su pueblo, de seguir e ir en pos de la tierra prometida. Vemos todo esto, y luego desde el versículo 23 hasta el versículo 29 nos encontramos con Moisés. Moisés dice que está suplicando al Señor en aquel tiempo. ¿Qué está suplicando? Está pidiendo que pueda ver y entrar a la tierra prometida. El Señor le responde en el verso 26, pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó, y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Y le dice que va a subir a un monte, y desde ese monte va a poder ver la tierra prometida, pero aquel que va a encabezar al pueblo para entrar a la tierra prometida va a ser Josué. Por eso le dice a Josué que lo anime y lo fortalezca. Así termina este capítulo diciéndonos que nos quedamos en el valle frente a Bet Peor. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo? Primero podemos pensar que el temor es algo muy común en el corazón humano. Piensa por un momento cómo era el mundo antiguo. Ir a la guerra no era algo fácil, era casi ir a la muerte. Y enfrentarse a una guerra y ver la muerte, pelear en espada, enfrentarse en el campo de batalla, era algo que produce sin duda temor, miedo. Pero el Señor le dice que no deben temer. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Dios les ha mandado a hacer eso. No es una guerra simplemente que ellos harán, sino que es la conquista que Dios ha llevado y ha determinado que vayan. Por eso el Señor también le dijo a su iglesia en la gran comisión que siempre iba a estar con ellos, siempre iba a estar con la iglesia. Siempre va a estar hasta que el Señor regrese, y por eso no debemos temer, sino que debemos avanzar confiando en que el Señor está llevando a cabo sus propósitos. Confiar sabiendo que el Señor está llevando a cabo a su pueblo hacia su voluntad. Si tienes temor, debes buscar, humillarte en oración, buscar al Señor, y el Señor te llenará de valentía para llevar a cabo su voluntad. Podemos ver también, o podemos meditar aquí, que Moisés quería entrar en la tierra prometida. Él suplica a Dios, Dios le dice que no, y esto nos muestra cómo el Señor, cuando ha determinado algo, cuando ha querido hacer algo, simplemente es así. Y Moisés, aunque suplicara, aunque clamara, Dios ya había dicho que no. Me hace acordar al episodio del apóstol Pablo pidiéndole, cierto, que le quite el aguijón, y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Quizás algunos de nosotros queramos algunas cosas y le roguemos al Señor, le clamemos al Señor, y el Señor dice, no, bástate de mi gracia. Espera, confía en mí, vive el sufrimiento, sufre, porque en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese clamor, vas a encontrar la esperanza del Señor. Y así fue para Moisés. Moisés se le mostró la tierra prometida, pero no pudo entrar a la tierra prometida, y así a nosotros se nos muestran cosas que no vamos a ver. Simplemente podemos esperar y confiar que el Señor, en su soberana voluntad, ha querido que las cosas sean así. Y podemos meditar también cómo de Moisés a Josué pasamos en esta transición. Este Moisés, que había sido un siervo del Señor,
Ahora pasamos a otro siervo que es Josué. Eso nos apunta a la importancia de pasar de generación en generación liderazgos en la iglesia, porque los líderes mueren, pasan, los pastores pasan, quedan, pero la iglesia continúa, sigue adelante, sigue avanzando. Ahora ni Moisés ni Josué son hombres perfectos, son hombres pecadores que fallan, que necesitan de la gracia, que necesitan de estar dependiendo del Señor, porque hay uno solo perfecto y ese es Jesucristo, el cual venció en la cruz del Calvario a todo pecado y a toda maldad. Él es el único perfecto y vencedor sobre todas las cosas.